volviendo al tema que comentábamos un día de estos sobre pensiones y salarios, a mí me parece que es injusto que se le eche la culpa de lo que pasa en el país a los pensionados, que no están en la producción ni en puestos de dirección política, y a los asalariados que están breteando como locos para ver cómo sobreviven en este país. Así es, sí. Y eso no tiene lógica, porque aunque esa masa de pensionados sea, digamos, relativamente grande, porque se puede cuantificar a decir 40.000 personas o 60.000, no sé cuántos, no significa proporcionalmente mucho en términos a los 2 millones de masa de fuerza de trabajo que hay laborantes en este país. Si el país está mal y la economía está mal, no es por los asalariados ni por los pensionados, es porque quienes dirigen el país no tienen un diseño de país, ni un país diseñado para el futuro, ni tienen políticas que permitan vivir mejor. Esa es la realidad. Claro. Y porque hay un robo institucionalizado de muchas maneras, ¿verdad? Donde se va ahí pergeando el erario público todos los días en muchos negocios que le restan. Y por otro lado, porque cuando se diseñan los presupuestos, que son gastos autorizados, al final también se dan instrucciones para que no se gaste todo. Entonces, se subejecuta el presupuesto, no se invierten esos dineros donde debían invertirse, se producen situaciones de pobreza o de malestar social, o no se mejoran las cosas como deben mejorarse. Y esos ahorros que se hacen del Estado podrían perfectamente destinarse a mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Oíme, pero hay algo que yo todavía no he entendido qué pasó, o por qué lo ignoraron, o de qué forma se lo están brincando. Rafael Ángel Calderón Fournier presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa que fue aprobado por unanimidad. ¿Era diputado o era presidente? No, era presidente. La Ley Marco de Pensiones. ¿Qué era la Ley Marco? Bueno, que de ahí en adelante, a partir de ese momento, no podía haber ese tipo de pensiones elevadísimas, sino que tenían cierto límite con determinadas obligaciones diferentes, etcétera, etcétera. Pero se lo han brincado, porque después de eso yo he sabido que se han aprobado pensiones de diputados y gigantescas, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la Ley Marco de Pensiones? La pusieron en un marco. Pero posiblemente. Vamos a ver, sí, el caso de los diputados, por ejemplo, donde ellos también se aumentan un salario anual desproporcional hasta en un 400% más de lo que ganan en el mismo porcentaje anual el resto de los trabajadores del Estado. Porque ellos son los que tienen que dar el ejemplo. Claro. Es un grupo de 57 personas que automáticamente se aumentan un salario que es proporcionalmente más, hasta 400% más que lo que se gana cualquier ciudadano. Es que pasa en todo Occidente. Cuidado que no sea más. En todo Occidente pasa, y eso está dicho por un pensador, el gobierno de los bastardos de Voltaire. Es decir, en cualquier... Puede haber hasta una revolución, y lo que queda siempre es un régimen en el cual los tecnócratas y los burócratas y los imbéciles hijos de papá disponen de el poder de una manera totalmente sin control, porque los mecanismos electorales son apenas superficiales. La democracia, lo que se llama democracia, ese es el problema, que si uno habla contra eso, dicen que está contra la democracia. Eso es un mecanismo de simulación, de participación. Yo no sé. Simulación. Es una demostración del poder. No es una participación del pueblo ni el pueblo en el poder. Es una concesión que los bastardos de Voltaire le hacen a la gente para que vayan un día a creer, a pensar que participan. Como esos idiotas que los ponen a ver una cena en la casa de un hombre, de una persona, de una prostituta rica o de un boxeador borracho. Al ver la cena creen que ellos están cenando ahí. Eso es lo que hacen con nosotros, con el voto. Lo que pasa es que cuando uno lo dice, está contra la democracia. Ahí creo que pero hay un... Es que la democracia a veces se reduce nada más al minuto que dura el ejercicio del voto. Sí, eso sí dura un minuto, porque a veces uno se ve tanto cochinada en la papeleta que la pido la palabra. Hay algo que a mí me angustia. Y lo que me angustia es
que yo he llegado a la conclusión de que todavía no se ha descubierto un sistema político que sea correcto, honesto, decente y que funcione como debe funcionar. Pero hay que traerse un... Perdón, no, déjame un terminar. ejército de ángeles. Yo sí creo que podría ángeles. funcionar si lo manejaran las mujeres como manejan la cocina. Bueno, sí, claro, sí. Claro. Eso sí. Ahí sí que es democrático, porque una mujer ama de casa que tiene limitados recursos Eso está sabe muy bien. cuánto comprar y cómo distribuir día a día para que todos ¿Y cómo prole cortarlo? coma. ¿Y qué pedacito lo corta? Exactamente. Sí. No, pero la observación que yo me he hecho, de veras, que digo yo, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Tanto en la izquierda como en la derecha, como en medio, siempre surgen los pillos, ¿verdad? Porque el socialismo científico de Marx, sí, el socialismo científico todo, teóricamente funcionaba muy bien. Yo me acuerdo que Alberto Martín decía que Marx había sido un excelente economista y un pésimo sociólogo, porque no se había dado cuenta que las cosas eran manejadas por hombres y que los hombres eran imperfectos y que entonces había alguien manejando el tren en la locomotora que iba donde le daba la gana. No, sí Y se los dio demás- cuenta que eran manejados por clases sociales. Sí, bueno, Y que claro. las clases sociales eran dirigidas por grupos de personas. Pero dirigentes al políticos. invertirlo se convierten nuevamente. Es que qué problema más jodido. Mira, ¿eh? pero, Sí que- pero justamente el problema... ver, yo estoy no, para mí es estoy una- totalmente de acuerdo con vos, bueno, pero dicho. eso es algo que lo ha repetido un montón de pensadores. Sí. Bueno, Marx no era sociólogo. Era No, economista, era y politólogo y no, pues abogado. eso decía Beto Martín. Y abogado. Que había fallado como Pero el problema sociólogo. es cuando se casan, o nos casamos con un sistema... Y era judío también. Claro que era judío. Y Sí. consideramos que es perfecto, porque los nazis Yo creían estuve que en la su tumba sistema, de Marx. los nazis creían que su ¿Dónde? sistema era perfecto. Sí. Bueno, entonces Sí. el problema Sí, es sí. que si usted dice por ejemplo, lo que yo decía ahora, de que lo que nos llevan a hacer es un teatro cada 4 años votando, dice que estoy contra la democracia, pues está seguro que lo van a decir. Porque tienen agarrado, tienen engañado a la mayoría, y la mayoría no quieren que las desengañen. Eso es, hay una pereza cívica que hace que prefieren que los sigan engañando a enfrentarse a la realidad de que tienen que buscar una participación real. Y claro, cuando eso pase, viene una revolución, es que ese es otro problema. Y hasta ahora yo no he visto una revolución que al final no resulte que se vuelva lo mismo en ese Exactamente, sentido. como decía aquel español, que era la vuelta de la tortilla. Decía, sí, unos están por debajo llevando el fuego y muy bonito lo de arriba. Entonces le da vuelta a la tortilla y se empiezan a joder los que estaban arriba, pero empiezan a quemarse. Pero eso ya- ¿Cierto eso? Bueno, es que no conocían aquella frase de don Ricardo que decía que, creo que era de don Ricardo, que la política era como un palo de gallinas, refiriéndose Sí, al sí, palo, claro que era de don al Ricardo. palo de gallinero, Estaban cuiteando. al palo de los gallinas, de los gallineros, donde las ponían en aquellos corralillos que hacían los campesinos, ¿verdad? Con sedazo, ponían ahí las gallinas, les ponían un palo encima para que estuvieran brincando, subiendo y bajando, Hicieran de ejercicio. manera que hicieran ejercicio, claro. Sí. Pero él decía que la política era como un palo de gallinas donde unas gallinas iban subiendo y otras bajando, ¿verdad? Eso era más o menos No, la pero política. él- Pero agregaba Las que lo cuitan. importante es que cuando las gallinas estaban arriba, cuiteaban, A las de procurando que no les cayeran las de abajo. Y entonces se repetía el ciclo en el poder. Los que llegan arriba cuitean siempre sin brincar a los de Arahuela le abajo. decían el palo- A los de abajo políticos que suben al palo las gallinas. En Arahuela, Sí, una sí, familia... esa ahora- ganada de don Ricardo. En Arahuela le decían el palo de las gallinas a una familia concreta. Porque cuando uno subían todos. Bueno, aquí ha habido familias en que están en los dos partidos. Claro, Claro, así es. Y no sé si se investiga, podría estar ahora hasta Bueno, en 3 partidos. pero se podrían estar. necesita, digo yo, un filósofo político con una intelectualidad del carajo para que descubra un sistema nuevo que funcione. ¿Cómo vas? Es que no puede ser que la humanidad sea tan No, torpe. ¿cómo no puede que ser si está haciendo? Por La casa de eso, cristal es un pero que sistema nuevo. ¿Ah?
La casa de cristal es un sistema nuevo. Ese sí, la casa de cristal. La casa de cristal. Cortando palos donde se ponían las gallinas. Y impidiendo Al frente. y no dando a conocer quienes ingresan a la casa. El que no quiere que sepa quién llega a la casa es que lo está visitando alguien que no es reputable de bueno. Probablemente ¿Es sea reputable cuestionable. o reputiable? Sea cuestionable. Sí, Al porque- final de cuentas, los cuestionables incluso viajan con el presidente. Exacto. Y el presidente se Hugo. felicita de haberlo llevado, Y además le agradece al jefe de la seguridad de que se lo haya recomendado. se lo haya recomendado porque lo conocía. Exacto. ¿Ah? Es una historia de cuento. Claro, es una bueno, historia. es que hay una. No, ya no se puede. Ya no Es se un puede. país lindo este. El país de Jauja, como decía aquel No, dice, escritor argentino. La mejor versión de lo que está pasando me la dio a mí un vecino pensador, porque uno tiene vecinos pensadores y a mí no me toman en serio cuando los menciono. Se me decía que era llegado a la conclusión de que, y ahora le digo porque, a propósito de qué me lo dijo, de que efectivamente Luis Guillermo Solís es la quinta columna de Liberación Nacional metida en el PAC, y que eso es lo que ha pasado, y que simplemente... Por eso Liberación Y en por la eso- Asamblea está callado. Y por eso, Sí. y el artífice, Calladísimo está. Está Y el- callado, claro. ¿Cómo? La oposición la hace Otón, claro. Ah, bueno, sí, claro. Y no la hace Liberación. Pero Otón era de Liberación, No, Luis no, no, Guillermo era de Liberación. No, no, pero No, en no, esa pero lógica- es que no, en el pero caso de Otón, perdón, en el caso de Otón, en eso que dice Fernando, el caso de Otón es como los Napoleones, ¿verdad? Te voy a contar cómo es esa historia. A propósito de lo que, del posteo que yo hice, de lo que dijo Hitler y que fue un éxito del diablo, porque todo el mundo quiso participar en el concurso. Yo abrí un concurso en Facebook diciendo que había leído que Hitler, cuando se enteró de que el general Mola había muerto en la Guerra Civil Española, y al que él consideraba el genio militar y político del movimiento fascista en España, se lamentó y dijo que terrible, una pérdida terrible. Porque Franco dijo unas cosas, Franco solo sirve para tenerle el estribo al rey y una serie de cosas de esas. Entonces dice, Franco llegó a la cima como Pilatos al credo, como Poncio Pilatos al credo. Entonces yo transcribí esa así. Pero eso lo dijo Hitler. Sí. Entonces yo puse eso. Tal vez porque no se le unió a España. Abrió un concurso diciendo que sin premio, porque era un concurso abierto por un sin plata, que dice que quiero que me adivinen quién es la persona que en Costa Rica llegó a la cima como Poncio Pilatos. Entonces me llovieron ideas y nombres. Ah, sí. Ideitas e ideotas. Claro, en primer lugar, Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Y ahí fue donde ese señor amigo, el pensador vecino, pensador. me decía que era que Guillermo Solís es la quinta columna que le infiltró Liberación Nacional al PAC y lo logró. Ahora el PAC está en la calle, no volverá al poder nunca, se despedazará y por mucho que elijan nueva presidenta, ya se fue al diablo. Incluso me mencionaron a la nueva presidenta como... Bueno, pero es que la nueva presidenta es antropóloga y arqueóloga. Y seguro está acostumbrada a tratar tiestos, que llaman sí, pedazos de los cosas pedazos de cosas que quedan ahí en el pasado. Exacto, que no pueden reconstruir. Bueno, se puede reconstruir Qué en barbaridad. vitrina. una pila de arena con goma. Es como armar un rompecabezas. Exacto. Y a veces no son completas Perdón. las piezas. Bueno, Ustedes han planteado una debacle aquí de la Madonna. No, y esa es la realidad política del PAC. No, pues sí. De paso es muy buena antropóloga. Pensionada. Y maneja huesos de cadáveres en descomposición ya. no, descompuesto. Descomponidos. Y de pedazos de cosas que quedaron de la historia. Sí, es muy Sí, interesante. es una buena elección, sin duda. Sí, alguna. claro. Sin duda alguna. Claro. Así que la quinta columna. ¿Cómo está? Bueno, No, sí, está muy buena la Y fíjate que le está abriendo el camino a José María Figueres para que sea presidente ahora. Está haciendo tales desbarres el gobierno de Luis Guillermo. y acomodan el PAC. Mariano podría ser el candidato del PAC Y José Y María. competir con José y María. competir con José María. Esa sí sería una lucha sin fin.
Sin fin conocido. Sin fin conocido. O el ejército del PAC que dirige Mariano pasaría al ejército de José María en el hipotético caso de que él gane. Es irónico, ¿verdad? Que ahora que dicen José Porque no María, creo que si ganara José María cambie al jefe de la seguridad nacional. Claro que no. No, hermano. Es decir, el ejército ese privado de Figueres pasaría al ejército institucionalizado y privado del mismo Figueres. Bueno, Por eso se llama la lucha sin fin. No termina. Bueno, eso me lleva a la historia de los Bonaparte. ¿Vos sabes que los Bonaparte del primero, del segundo y de Napoleón III. En la Revolución Corsa, de la que ya hablamos el otro día, ellos quedaron mal parados a pesar de que Napoleón... El primer Napoleón. Napoleón era hijo del general que había defendido la Revolución. Corso, el gran Corso. Cuando no tenían futuro en Córcega, se fueron para Francia y acabaron montándose en la ola de la Revolución Francesa y terminaron siendo el más tonto rey de España. Bonifacio. Pepe Botellas, el rey de España. Todos los reyes, varias monarquías, ¿cómo se llama? Europeas, incluida la de Francia, porque el otro se coronó emperador, Sí, claro. en manos de esos corsos. Era como los Figueres en este caso. Uno iría al PLN y otros mandan el PAC. Entonces ya tenemos, falta que se meta uno en el bus, ¿verdad? Supongo. Deberíamos traer a Muni. Sé que a propósito de José María, aquí un cuento muy bueno que se aleja un poquito de esta temática. ¿Te tiene nervioso? No, ¿por qué? José María Castro, no sé si ustedes lo conocieron, le decíamos Chema, que era grandote, fuerte, bueno. Tenía un hermano que se llamaba Marco Aurelio, que le decían Macarelo. Ellos tenían una finca allá por Guapiles, en aquel tiempo, lo que llamaban Línea Vieja, ¿verdad? Mi abuelo también tenía una finca por ahí, don Ricardo Mora. Y entonces contaba ¿cómo se llama? El jefe de trabajo de mi abuelo era un negrito, Becker se llamaba. Y entonces contaba una historia, dice, vean que los Castro son muy inteligentes porque descubrieron que la tigre habla español. ¿Cómo que la tigre habla español? Sí, porque don José María don José María iba adelante en la línea, iban para Golden Grove. Y entonces don Macarello venía atrás y le bajó un tigre a la línea. Iba detrás de don José María y don Macarello le dijo, Sejoriama, que te meco legreti. Le habló al revés y entonces el tigre pasó y no entendió la cuestión. Sejoriama, que te meco legreti, José María, que te come el tigre. Pero ese cuento de este Becker, me acuerdo que decía, la tigre entiende, le habló al revés para que no entendiera, y dijo, Sejoriama, que te meco legreti. Y entonces la tigre pasó y no le hizo nada. Ay, pero aquí nos están comiendo al revés también. Sí. Es un problema de lenguaje. La tigre. No, te voy a decir, el sainete nacional es tan divertido que habría que reírse si no fuera porque el futuro va a ser amargo para todos. Pero... Óyeme, hay otra cosa de la que hay que reírse. Del disparate que dijo Obama, que Venezuela era un peligro para los Estados Unidos. No, pero eso era a favor de Maduro. Claro, pues si lo ha favorecido enormemente. Sí, claro. Lo más idiota que he visto yo en mi vida. Eso fue un discurso a favor de Maduro, porque le ha unificado a todo Venezuela. No, totalmente. Y le permitió hacer poderes especiales. Y no solo eso, sino que la misma oposición dice que cómo Venezuela va a ser un peligro. De lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua de vez Ahora en dice, cuando. dame una explicación, me da una explicación. La de Montaner. ¿Usted viste? Sí, que dice que la de Montaner, pues a mí me quiere mal el carajo. No,
no me acuerdo quién, que explicó que de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, para imponer sanciones a determinados grupos, tiene que esgrimirse el famoso peligro para la nación. Bueno, pero pues eso no era para meterlo en un discurso. Inclusive, si fuera así, se toma la medida. No, Además, pero meterlo en el discurso y decir, porque lo digo, es que, yo me quedé así, le dije a Alma, con lo que respecta a la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, estamos fritos. Pero bueno. Qué cosa más idiota. Dicen que aterricemos. Es la frase pasará de antología, esa frase, pasará a la historia, ¿verdad? Obama bolivariano. Sí, Obama bolivariano. O broma, Barack o broma. Estaba jugando, aquellos que jugábamos chiquillos, sin mover, sin reír. Eso es como cuando René Castro, que era ministro de Relaciones Exteriores de Laura, llegó a Venezuela, recién iniciado el gobierno. René Castro. Claro. Fue primer ministro de Relaciones Exteriores. Y fue tan brillante que ya te olvidaste. Dice, fue que le regaló. Perdón, sí. René había hecho un prólogo en un libro bolivariano, ¿verdad? Sobre pensamiento bolivariano. En esos días llega a Venezuela, recién instalado el gobierno, y el gobierno venezolano lo recibe como el canciller bolivariano de Costa Rica. Sí, no me acordaba, sí, pero es que fue muy poco tiempo. Así fue. Hasta la invasión, hasta la toma de la isla.